Primero me voy a presentar. Mi nombre es Andrea Bernardis, soy licenciada en periodismo y me tocó este excelente panel. Moderar, dicen que, pero yo voy a estar aquí como un árbitro, creo yo. En primer lugar, voy a dejar a ellos que se presenten. Los conozco, sé su CV de todos, así que... pero yo quiero que ellos se presenten ante ustedes. Necesito que sepan quiénes son y por qué están aquí y por qué también aceptaron estar aquí, que es importante. Así que vamos a empezar aquí por mi izquierda. Les voy a pasar el micrófono. Mejor le paso este. Así que cualquier cosa, yo tengo el mío. Creo que está, a ver. No, a ver, permítame. Hola. Ahora sí. Hola, sí, bueno, yo soy el ingeniero Miguel López, soy ingeniero agrónomo, recibido en la UBA, hace 43 años que estoy en el Chaco y bueno, me he desempeñado normalmente como asesor privado en la parte agrícola y en el año 2010 fui director de bosques hasta el 2013, fines del 2013, y después que salí de ahí me hice productor forestal y hoy tengo un emprendimiento forestal acá en Río Muerto que hacemos un poco de todo, aserradero, carbón, tanino y bueno, esa es mi historia, ¿no? Bien, Miguel. Bueno, soy Gonzalo Riaño, ingeniero agrónomo, recibido en la UNE, en Corrientes. Bueno, me desempeñé siempre como también asesor privado en el área forestal, en el área agrícola ganadera, principalmente más ganadera. Y bueno, hace un año y piquito, en octubre me convocó hoy senador, en ese momento ministro Zimmerman, para que fuera parte de su equipo. Y bueno, lo acepté con un gusto porque bueno, era la oportunidad que veía para el sector forestal, siempre del lado de afuera. Sí, por favor, un poquito más para que se acerque al micrófono. Ahí. Hola, ahí. De poder mejorar algunas cosas que a nuestro modo de ver no se venían haciendo, se venía haciendo mal. Y bueno, ahora, bueno, hasta hace unos días, director de certificación y competitividad, dependiente de la SUBSE de Desarrollo Forestal. Y bueno, hace unos días me nombraron como presidente del IFA, así que un nuevo desafío, importante desafío por la importancia que tiene este instituto, que bueno, que veíamos que hace mucho tiempo no hacía las cosas que tenía como objetivo el instituto y bueno, es un desafío. A partir del lunes estaremos ya sentados ahí empezando a trabajar y sabiendo de la crítica del sector forestal, de las asociaciones forestales al instituto, por esta falta de acompañamiento al sector. Así que bueno, estamos acá y dispuestos al panel. Bueno, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Listelo, yo soy productor agropecuario de la zona de Charata. Desde el año 88 que estamos en la zona y bueno, acepté la invitación para tratar de hacer conocer la visión de los productores agropecuarios. Hacemos agricultura, ganadería, pero también hemos conservado monte nativo, cortinas, y tratando de ver qué podemos hacer para tener una certificación por cierta práctica y un plus en la comercialización de lo que producimos bajo cierto ambiente. Bueno, primero quizás me adelanté, quiero contarles cuál es el tema en realidad. Le damos la bienvenida a la intendenta. Hola Elena, ¿cómo estás? El manejo de suelo. Ese sería el tema con lo que vamos a debatir quizás. Yo antes de comenzar, fuera de aire, como dicen, hablé con ellos y voy a decir una palabra, entre comillas, desmonte. Con eso
seguimos, ¿sí? Yo quiero que alguien, de los tres, quien quiera comenzar, me nombre la ley, el número de la ley y qué es la ley. ¿Cuál es la ley del manejo de suelo? ¿Sí? Y con eso comenzamos. Manejo del bosque nativo. Bueno, corregimos, manejo del bosque nativo. Hay muchas palabras quizás que para mí están disfrazadas, pero ellos están aquí para ayudarme a desasnar esas palabras, ¿no? Así que bueno, el que quiera comenzar y me habla de la ley, el número de la ley y cuál es la ley. Bueno, primero aclarar que la ley no habla de desmontes, si podemos decir, es una ley de presupuestos mínimos para manejo y conservación de los bosques nativos. Dentro de esa ley está... Hola. Dentro de esa ley, más allá de los tipos de manejo y conservación de los bosques nativos, que también estos presupuestos mínimos financian los servicios ecosistémicos que prestan esos bosques, y también poder decir que esa ley nunca llegó a ser financiada por completo como corresponde, pero también habla de un ordenamiento territorial que tienen que hacer las provincias de sus bosques nativos. Es la ley 26.331. Esta ley permite que cada provincia, o obliga a cada provincia a hacer sus ordenamientos de bosques nativos, y de ese ordenamiento, que es un proceso bastante largo, podemos hablarlo, con Miguel estuvimos en ese proceso, en esa mesa técnica que fue larga, en un proceso donde el mismo gobierno tenía un ministerio de producción y un ministerio de ambiente, donde no se ponían de acuerdo entre el mismo gobierno y el sector. En ese momento yo representaba al sector ganadero, a la FECHASORU, era delegado por FECHASORU, representando en la mesa técnica. Uno que está del lado productivo, donde estaba yo en ese momento, no puede ver algunas cosas que el sector o las ONG ambientalistas la pueden ver y dar ese debate. Nunca quisieron dar el debate lo dan en los medios, el debate lo dan en las redes sociales, y bueno, lamentablemente, porque es un debate que necesita la provincia para poder ordenar sus bosques y poder cuidar de la biodiversidad, poder cuidar del bosque nativo, poder cuidar de los pueblos originarios que viven y quieren hacer a su aprovechamiento ahí. Así que, bueno, es un poco la ley, y aclarar también a los productores, a la gente, que la ley también permite el cambio de uso de suelo y no el desmonte. El desmonte, por eso cuando me invitaron al panel yo dije, no, de desmonte no vamos a hablar, podemos hablarlo, pero el desmonte es ilegal. El desmonte ilegal, y el desmonte, desde que estamos en la administración bueno, yo del 20 de noviembre de 2024, pero de que está el arquitecto Esdero, el 2023 hubo un récord de desmonte de 53.000 hectáreas ilegales. Veníamos de 2020 con... Ahora, perdón, usted me dice que la palabra desmonte es ilegal. La palabra la digo yo. Es peyorativamente, se la toma, pero realmente hoy la palabra legal que se usa es cambio de uso de suelo, porque eso lo establece la ley. Es un cambio de uso de suelo, un cambio de uso de suelo aprobado, un cambio de uso de suelo discutido en una mesa técnica durante varios meses, años. La provincia de Salta estuvo 5 años para hacer su ordenamiento territorial con las ONG dentro de las mesas técnicas. Y si alguien lo puede ver, es un ordenamiento muy bueno, sustentable, y donde se puede producir, donde los suelos son productivamente agrícolas y pueden darnos en suelos donde la capacidad productiva es muy baja. Pero por eso decía que desmontes, hablamos de la ilegalidad, cambio de uso del suelo, cuando lo podamos hacer, cuando estamos en condiciones, cuando la justicia nos deje. Ya estamos preparando el decreto, trabajando con organismos como APRESID, como Consejo Ingeniero Agrónomo, con INTA, para que el manejo de suelo, dijiste manejo de suelo, que es importante, el manejo de suelo no salga como una receta
en ese plan de gestión ambiental que también lo tienen que presentar los técnicos a presentar su cambio de uso de suelo en el impacto ambiental, ese plan de gestión ambiental, ese plan de manejo de suelo y agua, sea acorde al tipo de suelo y al ambiente donde se va a hacer. Así que en ese proceso estamos esperando esta cuestión judicial de ida y vuelta, y nosotros ya desde el Ministerio, ya con el decreto y este punto de manejo de suelo y agua, que creemos que es lo más importante de este decreto, de esta disposición, salga con un consenso de las partes técnicas que corresponden. Miguel. Bueno, con respecto a la ley, la 2661, es una ley, por lo menos a mí me produce mucho malestar, porque es una ley que va contra el dominio, ¿me entendés? Limita el dominio, limita la propiedad privada. Y para poder hacer esa ley compensa el no uso de la tierra. Esa ley la compensa con fondos, pero la realidad es que esos fondos nunca estuvieron, nunca. Y hoy al Chaco le deben 2 años por lo menos de aportes que nunca llegaron. O sea que es una ley trampa para mí, porque acá me dice Bergia que son 3 años que no llega el fondo. Es una ley trampa porque nos quedan a nosotros, los productores, todas las obligaciones. De esas obligaciones es que se agarran los ambientalistas para presentar los amparos. Ahora, de los beneficios de la ley no conocimos ninguno, porque tranquilamente nosotros, esto lo hemos hablado, desde la provincia ya se manejaba bien con las leyes provinciales esto. Y se puede seguir manejando bien, con criterio, pero no tendríamos esta exposición permanente a los amparos. Hemos tenido, no sé, desde que pusimos en marcha los cambios de suelo que se pusieron en marcha en el 2010, no sé, habrá habido 5 amparos ya, de organizaciones ambientales que no son del Chaco. Como Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Greenpeace no presentó ninguna, sino asociaciones que responden al dinero de Greenpeace, ¿no? Pero eso nos ha llevado a tremendas discusiones. El sistema, tienen una manera de trabajar que yo ya la he denunciado, y es que ellos empiezan a trabajar, los ambientalistas, poniendo en los medios de comunicación noticias. Noticias que no son ciertas, pero igual las publican. Con todas esas noticias de gran desmonte, gran desastre, gran pérdida de suelo, lo que se te ocurra. Todas esas noticias, y esto lo digo porque he visto todas las causas que nos han hecho a la provincia de cautelares. Todas esas noticias son las que justifican la cautelar. No hay una justificación técnica cuando uno la va a leer y dice realmente de qué se agarran, por qué. No, está todo basado en notas periodísticas. Y todos sabemos que las notas periodísticas muchas veces no tienen rigor científico. Son expresiones de algunas personas que en general son alarmistas y hacen que la justicia de alguna manera, con el tema que son leyes de presupuestos mínimos, que tienen que cuidar el ambiente, o sea, por las dudas cuidan el ambiente, les dan lugar, y bueno, cuando la justicia le da lugar a estas cosas, y ya hay poco para hacer. Hay poco para hacer porque ya el Ministerio de la Producción no tiene que ver, tienen que ver los abogados, tienen que ver otras instancias, y la verdad que en estos últimos años nos han trampeado. Y como decía Gonzalo hace un rato, en el año 2020, dijiste, 2020 estaba controlado el desmonte, y no es que estaba controlado, se hacía lo que había que hacer. Alcanzaba para los forestales la madera que salía, se incorporaban los campos de una manera adecuada, en los campos que correspondía, y más o menos había un horizonte. Los que venían a invertir a la provincia lo hacían con tranquilidad porque sacaban los permisos y eso estaba autorizado, y bueno, daba seguridad jurídica para que vengan capitales o los mismos capitales de los chaqueños a hacer las cosas.
La realidad es que en el año 21, 22, 23, cuando salió el primer amparo, porque a partir de eso hubo varios amparos, ¿no? Bueno, el desmonte se disparó porque la sociedad entendió que era la última oportunidad que había. Entendió que venía la ley esta que tanto hablan de meter preso al que desmonta. Entonces, bueno, vamos a hacerlo antes que me metan preso, porque yo no voy a dejar de desarrollar mi campo. La realidad es que un campo de esto me lo han sacado, lo dije una vez, y me lo han sacado por TN un montón de veces, pero es la realidad. Un campo desmontado vale $3.500, $4.000, y un campo de monte vale entre 500 y $1.000. Entonces no aguanta demasiada la ecuación de decirte vos querés ser pobre o querés ser rico. O sea, es así. Esa es la pregunta que uno se hace cuando está frente a esto. Pero yo te puedo decir que en el año 2010 al 2013, que hicimos desmontes legales, hicimos permisos, funcionaba, el productor se adecuó a eso. Lo tuvimos como experiencia, no hacían desmontes ilegales, venían, tenían su permiso, costaba sacarlo, tenían que explicar todo bien, se hacían estudios de impacto ambiental con audiencias públicas, vos eras un ingeniero de eso, y se pudo hacer. Y sin embargo, cuando se prohibió, lo único que se logró es que todo el mundo salió a buscar topadoras y a meter todo lo que se podía. Y realmente al sector forestal, a nosotros, nos causó muchísimo daño esto, porque se llenaron las fábricas de tanino, tienen stock para 2 años, no aumentaron más los precios, el carbón sobró por todos lados, los productos bajaron en los aserraderos, y bueno, cuando no hay rentabilidad es lo peor que nos puede pasar, estamos trabajando a pérdida. Y esto lleva a un importante ajuste. Nosotros hemos venido de hacer un ajuste con respecto al convenio de corresponsabilidad gremial, y hemos hecho una revisión para bajar lo que se pagaba, y nos encontramos que tuvimos que dar de baja junto con el gobierno, ¿no? Por supuesto, a 3.300 productores forestales. Eso fue lo que desapareció en estos 4 últimos años. Muy bien. Sí, justo le iba a pasar el micrófono a Sergio. Sí, yo quería aclarar, para nosotros el ordenamiento territorial es muy importante porque, bueno, es una discusión que se instala con toda la sociedad, el sector forestal, los ambientalistas, que algunos participan, muchos no participan, como dice Miguel, es cierto, pero hay ambientalistas moderados que participan, que aportan ideas también, hoy en día que trabajan también, y es muy importante para tener esa base de consenso de la sociedad para seguridad jurídica, pero también es muy importante la palabra de uso de suelo. Creo que la palabra adecuado lo comparto totalmente, y cuando hablamos de uso de suelo, nosotros como productor es muy importante también seguir acomodando cada 5 años o discutiendo cada 5 años el ordenamiento territorial, porque están apareciendo nueva tecnología, estamos teniendo nuevos datos científicos sobre qué es lo que aportan los montes, sobre cuáles son las nuevas formas de producir que tenemos, pero también sobre las nuevas exigencias que nos piden algunos sectores exportadores de grano o la misma sociedad sobre la forma de producir, qué es lo que producimos y de qué manera lo producimos. ¿Podemos hacer que la gente haga preguntas? No sé si me permite, Mariana. Sí. Si alguien me puede llevar el micrófono, ¿sí? No hay problema, que la gente... Bueno, ahí está. Sí. Que la ley provincial prevé una revisión del ordenamiento una vez por año. La nacional es cada 5. Pero nosotros, te digo, la última ley, creo que es la 4005, ¿no es cierto? La provincial, tendríamos que ya volver a juntarnos, porque hay una zona que quedó verde, que quedó pendiente de discusión, y ya debería convocarnos. Creo que ahora que está Gonzalo nos va a convocar.
No, buenas tardes, soy Gabriel Carneval, estuve en la mesa de carne hace un ratito en el debate y le quería aportar una idea, a lo mejor le sirve, a lo mejor no. El tema del ambientalista, si vos lo enfrentás con abogado y con temas jurídicos serios, sin asustarte, se lo ganás por todos lados. Nosotros en carne vino hasta Bill Gates promoviendo la carne sintética en la Argentina y nosotros le ganamos la discusión y no pudieron poner la carne sintética y ellos decían que ambientalmente era más amigable tener una carne sintética en una góndola que matar una vaca. Cuando nosotros le mostramos todo el antibiótico que tenía esa hamburguesa, se salió directamente al mercado. No sé si cuando usted dice que el ambientalista avanza mucho, ustedes le han contestado con fundamento, porque nos pasó en pollo. Los ambientalistas no quieren tener los galpones de pollo cerca, pero después quieren huevo barato y que no hagan flete. Hasta ahora, en carne, la discusión en el tribunal con los ambientalistas, en carne se la ganamos todo. No sé si a lo mejor tienen que armar mejor andamiaje legal. No digo para ayudarlos, porque usted muestra un temor que para mí habla mucho, pero cuando le das profundidad al tema, jurídicamente no tienen tanta solidez como dicen. Yo te puedo decir lo que venimos trabajando el año pasado en el Ministerio de la Producción y venimos trabajando con grupos ambientalistas, ONG ambientalistas no extremistas, que podemos, la dicotomía producción-ambiente, que para nosotros no existe, es producción con ambiente. Por eso tenemos convenios ya con Proyungas, un convenio que se llama Paisajes Productivos Protegidos, donde ellos tienen mediciones en agricultura y ganadería, también integrada al bosque, donde todo se integra, donde se hace agricultura o de determinada manera, cuidando el suelo, cuidando el entorno, existe la biodiversidad, se protege la biodiversidad y en algunos casos aumenta la biodiversidad. Y hay una anécdota en las idas y vueltas con Alejandro Brown, que es el presidente de Proyuc. Hola. Hola. Muy claro que la mayor biodiversidad que existe. Hola. Hola, hola. La mayor biodiversidad está en manos de los productores, porque son los que tienen los montes, son los que tienen los campos, no están en los parques provinciales, en los parques nacionales. La mayor cantidad de bosques nativos los tienen los productores privados y son los que tenemos que darle la herramienta para que puedan producir conservando el ambiente. En eso estamos trabajando, en eso está trabajando la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, la Dirección de Certificación y Competitividad para mostrar con números. Estamos instalando cámara trampa en sitios pilotos de MBGI para medir la biodiversidad, para saber qué hay, cuánto hay y cómo se mueven, aplicando determinadas prácticas en el bosque, en Chaco seco, en Chaco húmedo. Y nosotros necesitamos esos datos para refutar esto que vos decís, de estas denuncias mediáticas de los ambientalistas extremos, para decir, no, con este tipo de ganadería, con este tipo de agricultura, esta biodiversidad se mantiene, crece o disminuye. Estamos midiendo eso y bueno, hacia ahí va y es en lo que estamos trabajando desde la Subsecretaría del Ministerio de la Producción. Miguel, ¿algo para contestarle al señor? Ay. No, lo único que... yo creo que es verdad lo que decís vos, hace falta más equipos de abogados. Yo ponele, cuando se hizo... la Asociación de Abogados Ambientalistas que nos tiene ahora en jaque no tiene personería jurídica, está vencida. Pero, sin embargo, le dan cabida en el Juzgado Federal. Yo creo que en el momento que se presentó la cautelar, la provincia debería haber apelado esa medida. Y la verdad que siguió adelante. Yo creo que habría que haber metido una batería de abogados. Sí, y a lo mejor el sector agrícola en la provincia en general no participa, nunca participa. Los llamás, los convocás, no tienen representantes. Los únicos que participamos somos nosotros los forestales y los ganaderos. Pero es así.
Buenas tardes, soy Carlos Favarón, productor agropecuario, hasta el día de ayer integrante de este equipo de gobierno. Hoy lo seguimos acompañando al equipo, pero desde la actividad privada. La verdad que el tema de la ley de bosques la analizamos desde cuestiones muy cercanas, pero la ley de bosques tiene orígenes que por ahí desde la legislación provincial no se la pueden cambiar. ¿Por qué ocurre esto? En la Constitución Nacional los recursos naturales son algo no delegado por las provincias a la nación. Entonces, de esa perspectiva no tendríamos por qué permitir que una ley nacional nos venga a imponer condiciones para que tengamos una ley de bosques provinciales bajo la legislación nacional. Pero lamentablemente hemos firmado acuerdos, nuestra legislatura ratificó esos acuerdos, inclusive acuerdos internacionales, como uno de los últimos fue el acuerdo de Escazú, ratificado por nuestra legislatura, que me corrija allí el diputado, no sé si en el año 2021. El acuerdo de Escazú ya no solo que habla de derechos ambientales, sino que en esos derechos ambientales habla de derechos humanos de tercera generación. Cada vez que hablamos de derechos humanos y de derechos a personas difusas, como es el caso, termina pasando que cuando le damos derecho a alguien sobre algo que no es de su propiedad, le estamos restringiendo a la propiedad privada su capacidad de actuar y decidir. Y la legislación de los últimos 20 años o 30 años vino toda en este sentido, restringiendo permanentemente la decisión de la capacidad privada y de la propiedad privada. Entonces, creo que esto va más allá de lo que hoy nuestra legislatura provincial puede llegar a ser, porque tiene que ser siempre apoyado en leyes superiores. Si bien la Constitución Nacional deja esos recursos en la provincia, después acuerdos que ha firmado y ha ratificado nuestra legislatura, y aclaro esto porque lo ha ratificado nuestra legislatura por unanimidad, o sea, este no es un problema de peronistas o radicales, es un problema de la clase política que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, creo yo de que tenemos que darnos un debate. El señor presidente de la Nación, cuando fue a Davos, hizo un planteo pensando en la posibilidad de salir de estos acuerdos internacionales. Esto es lo que es conocido comúnmente como la Agenda 2030. Después el presidente dio marcha atrás porque hay una realidad política internacional. Nuestro país permanentemente se ve obligado a tomar créditos y en los organismos internacionales los principales lobistas son las asociaciones ambientalistas. Cuando recién alguien decía, estamos luchando con asociaciones ambientalistas que ni siquiera tienen personalidad jurídica, en realidad el acuerdo de Escazú, cuando habla de derechos ambientales, le da la posibilidad a personas difusas, o sea, cualquier persona en carácter individual de la Quiaca puede estar definiendo una cuestión jurídica sobre el Chaco. Entonces, creo yo que esto va mucho más allá y es mucho más profundo que una simple ley, no es tan simple, pero digamos, de lo que es la ley de ordenamiento territorial. Este es un tema que da para un debate bastante más profundo, pero hay que destacar una cosa. Todo esto pasa porque los productores no nos comprometimos en estos debates. Yo con Miguel, desde el año 2007, que estoy participando de alguna forma en la ley de ordenamiento territorial, muchas veces lo vi a Miguel muy solo, con poco acompañamiento, no porque no lo acompañen estoy con vos, sino porque a veces ese estoy con vos o estoy con el proyecto no alcanza con decirlo. Hay que ir a los debates, hay que participar, hay que comprometerse. El último debate que participamos, que yo participé como productor, allá por el año 2023 en la ciudad de Charata, el 90% de los que participaban eran docentes llevados por algunos intendentes. Nada tenían que ver con el sector productivo. Los productores que estábamos éramos contados con los dedos de una mano. Entonces, si no hay compromiso, compromiso significa estar ahí. Si no hay compromiso, esto va a seguir pasando y no vamos a tener solución. Siempre vamos a ir en retroceso en todos los derechos de la actividad privada.
nada más. Gracias, señor Favarón. Bueno, yo lo único que quiero aclarar es lo siguiente. Vamos a ordenarnos. Cuando yo paso el micrófono quiero preguntas, porque imagínense si cada uno vamos a hacer un discurso, vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Entonces, si alguien quiere hacer preguntas, yo también quiero que Sergio hable, porque algo de todo lo que se dijo, y después pasamos aquí, pero preguntas, ¿me prometen que preguntas? Lo estoy mirando a ver. Aclaración. Claro, pero no tan largas, por favor, porque si no vamos a estar hasta las 3 de la mañana. ¿Sí? Dale. Podemos escucharlo, Sergio. Sí, es lo que dije, bueno, hace un ratito. Para nosotros, la parte jurídica, yo soy productor, no tengo mucha conocimiento para opinar en eso, pero para nosotros es muy importante ese diálogo con la sociedad, pero como dice Carlos, hay que participar. Yo estuve en esa reunión en Charata y creo que había a lo mejor 20 mesas y éramos 10 productores agropecuarios. La verdad que sí, tenemos que participar, tenemos que hacer conocer lo que somos capaces de hacer, cómo lo podemos hacer, de qué manera. Y hoy en día hay tecnología, hay conocimiento que nos avalan. Estamos trabajando, como decía Gonzalo, con alguna institución, con Proyunga, con TNC también en ese sentido, al fin de tener información sobre los montes que dejamos de reserva, pero también qué forma de producir practicamos con esos suelos que están habilitados desde hace 20 años, habilitados desde hace poco también. Hay tecnologías que nos permiten corregir errores y producir mejor, mantener la cantidad, mejorar la calidad del ambiente, la calidad de lo que producimos también. El tema de moda también es el bienestar animal. Yo creo que combina muy bien la agricultura, la ganadería en la parte agronómica, pero también la parte forestal en ganadería, con los silvopastoriles, con la cortina que podemos usar de reparo durante los días de calor para la hacienda. En fin, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, que estamos trabajando y generando información para justamente llegar a la sociedad y tener, cuando viene una imposición del exterior sobre método de producción, por lo menos tener ya la documentación como para decirle, mire, no es tan así como ustedes lo piensan, o para lo mismo ambientalista que no cuestionan. Creo que eso es muy importante. Hola. Sí, gracias. Lo que decía el señor de ganadería que planteó de los ambientalistas, creo que no. Primero hubo un principio y un después. Hasta el año 2023 había muchos intereses en el ministerio, como lo explicó bien el amigo que asumió ahora, que lo felicito y ojalá que le vaya muy bien, donde había intereses creados y se jugaba en favor de lo particular y no de toda la provincia. Y en respuesta, no respuesta a lo suyo, lo que no... En el saco genial es trabajar en conjunto, los ganaderos, los forestales y el agrícola. Eso es lo que pasó. Y lo explicaba bien Miguel. Acá hay exfuncionarios procesados, denunciados, intendentes. Y esa ONG no tiene ni siquiera, no tiene personería jurídica, no tiene ni domicilio. Y en eso tuvo mucho que ver el segundo ministro que tuvo esta reunión, que está acá, hoy en el Senado. Convocó a todos, se pudo avanzar, y lo que sufrieron quienes fueron los productores forestales. Los productores forestales denunciados, tratados de delincuentes, y ese es el discurso que tienen ellos.
un discurso nefasto que los hace bajar los brazos. Ahora hay un nuevo ministro que llegó, ojalá que se siga trabajando, pero si nosotros no entendemos que tiene que haber forestal, ganadero y agrícola trabajando en conjunto, tenemos que meternos en la cabeza que ningún empleado público va a cobrar sueldo. ¿Está? Ningún empleado público, porque vivimos del tributo del esfuerzo de otros. Entonces no tiene que haber una bandera de un partido, de otro partido. ¿Queremos un Chaco que produzca o queremos un Chaco de empleados públicos? Esta es la definición. Pueden venir a ofrecernos carne, como vos dijiste, sintética. Si no se produce y no trabajamos unidos, sin la bandería de la política, va a tener gente imputada, denunciada. Y los funcionarios tienen que sacarse, darle ventajita al amigo o al familiar de siempre. Gracias. Gracias. ¿Alguno quiere sumar algo a lo que dijo? Solamente volver un poco cómo surge la ley, la 26.331, y de dónde sale el ordenamiento territorial de bosques nativos. Esto contado por justamente la ONG que tuvo que hacer un ordenamiento territorial, el primer ordenamiento territorial en Jujuy, que fue Proyunga, fue Alejandro Brown, y nos contaba, esta azucarera Ledesma necesitaba extender sus lotes agrícolas sobre la selva de los Yungas. En ese momento hubo un conflicto muy grande con Greenpeace, que había cerrado la fábrica, tuvieron bastantes problemas. Entonces se propuso ordenar los bosques en 250.000 hectáreas, que es el campo de Ledesma ahí. Ordenar los bosques y, bueno, clasificar los suelos y ver dónde, plantear los corredores biológicos, todo como corresponde, y dónde podían avanzar en la frontera agropecuaria. Ledesma quería hacer entre 150 y 200 hectáreas, desarrollar. El ordenamiento territorial le permitió hacer 400 hectáreas. Esto es lo que es el ordenamiento territorial. Saber dónde se puede desarrollar los campos y dónde no, dónde está permitido y dónde no, y dónde no hay un impacto ambiental extremo, donde esos límites biofísicos no podemos volver para atrás. Entonces, eso es un poco para que entiendan lo que es el ordenamiento territorial. Una empresa que quería desarrollar 200 hectáreas con un ordenamiento territorial, gracias a una ONG como Greenpeace, pudo desarrollar 400. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, que con una ley que nos permite ordenar nuestros bosques, podemos saber cuántos bosques tenemos y cómo poder desarrollarlos. Una consulta con respecto a esto. ¿Cómo está Chaco con el ordenamiento territorial? De hecho, estamos en un lugar como es Pampa del Infierno, ¿no? Con algo tan rico como las tierras que tiene Pampa del Infierno. ¿Cómo estamos con ese ordenamiento? Bueno, como todos saben, la jueza federal se declaró incompetente en esta causa de la mafia de los desmontes, entre comillas. También aclarar que diferenciar lo que es un productor forestal que vive del aprovechamiento forestal y está después, que no hay que desmerecerlo porque son personas que desarrollan campo legalmente, y las otras que desarrollan ilegalmente, esas las combatimos y le aplicamos multas. Pero el productor forestal no es el que desmonta. El productor forestal es el que hace aprovechamiento de esa madera, y si el productor forestal pierde ese recurso, no tiene más de qué elaborar. Entonces hay que diferenciar un poco, porque parece que meten en la bolsa todo el productor forestal, y nosotros continuamente estamos trabajando con asociaciones de productores forestales para ver cómo podemos salir adelante en esta coyuntura y tratar de diferenciarlo al productor forestal. El productor forestal hace uso de recursos de manera sustentable, y no tiene nada que ver porque hoy esté aprovechando esta madera que está en los campos desmontada ilegalmente, sea visto de mala manera. Pero hoy el OTBN, hoy el ordenamiento territorial de bosque depende
de abogados, depende de fiscales, depende de jueces. Hoy está en el ámbito provincial. Ya la justicia provincial se declaró competente en la causa, o sea que va a quedar en el ámbito, en el fuero, no soy abogado por ahí, perdón si no uso los términos correctos, pero va a quedar en el fuero provincial. La causa ya presentaron de vuelta, hicieron una presentación nuevamente esta Asociación de Abogados Ambientalistas al fiscal y bueno, estamos esperando esa respuesta. Además de eso, estamos trabajando conjuntamente en el armado de esta disposición, que hoy hablaba un poquito de la importancia de este plan de gestión ambiental y el circuito administrativo, que para hacerlo lo más expeditivo posible a estos planes de cambio de uso de suelo, y que cada área que tenga competencia, como en lo ambiental, debería estar la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de la Producción, sea la que dé la viabilidad del proyecto. Lo que tiene que ver con el manejo de bosque o el permiso propiamente dicho sea la dirección de bosque, y lo que compete al manejo de suelo y agua sea la dirección de suelo y agua de la provincia. Estamos terminando esa disposición, estamos trabajando con asociaciones como APRESID, como INTA, instituciones como INTA, para que ellos nos den su punto de vista de cómo manejar esos suelos post-desmonte. Si durante los 3 primeros años, qué práctica hacer, no dar una receta, sino decir qué práctica deberíamos usar en ese ambiente, en esos suelos, para que esos suelos no se degraden, no se compacten y nos pase lo que nos pasa ahora, que llueven 100 milímetros y entran 10. Así que bueno, estamos trabajando ahí. De nosotros depende esta disposición, pero también depende del juzgado que nos apruebe, y estamos pidiendo que también separe lo que es la causa de esta denuncia de lo que es el ordenamiento territorial, que una jueza en el 2020 también dijo que una vez que tengamos el ordenamiento territorial de bosque nativo aprobado por la legislatura y avalado por Nación, se pueden empezar a recepcionar permisos. Hoy usted dijo algo que me quedó ahí tildando, que la prensa es como que, no quiero usar o utilizar la palabra apriete a la justicia, ¿no? Entendí mal entonces. No es apriete. La prensa es convocada por algunas organizaciones y se le dan noticias, como por ejemplo, que no sé, hay gran destrucción en tal lado, o el otro día vimos, salió en el diario como que iba a Indunor, era un equipo de madera, que no tiene nada de malo, pero no iba tampoco, porque era de quebracho blanco, y sin embargo Indunor compra quebracho colorado. Pero bueno, todo ese tipo de noticias que se dan permanentemente son publicadas por los medios de papel o los medios digitales. Los que generan esas noticias son ellos, porque las organizaciones ambientales son especialistas en comunicación, se dedican a eso. Cada fondo que consiguen lo vuelcan en esto. Son grandes comunicadores, saben cómo hacerlo, saben cómo tocar la sensibilidad de la gente con respecto al ambiente, la destrucción del ambiente, que los hace a todos temblar. En contraposición a esas noticias no hay otras, son esas nomás. Y yo te voy a explicar algo para que vos entiendas y me van a entender todos. Toda la inteligencia artificial hoy, todo trabaja con modelos que se basan en las notas periodísticas. Si vos pones mi nombre en la inteligencia artificial, salen 30 artículos del gran desmontador y de la mafia del desmonte. Nada más que eso. Y sin embargo nunca fui imputado, ni nunca tuve una llamada para explicar lo que podía hacer. Pero vos ponelo y te vas a dar cuenta. Todas esas noticias van a los juzgados, los presentan y le dicen: tenemos este problema grave que está documentado por esto, por favor haga una medida cautelar, no sé cómo llamarla, y pare esto hasta que se resuelva. Y los jueces que viven en las ciudades, que no tienen la menor idea de lo que es el campo, que encima cuando googlean no aparece ninguna noticia buena, lo que hacen, sí, paremos esto porque esto es un desastre. Y bueno, y es así.
Somos víctimas de ese algoritmo que hay en los medios de comunicación, que se retroalimentan y que son las informaciones que hay sobre nosotros. Muy bien. Sergio, si usted tiene que hablarle hoy a la legislatura, vamos a hablar provincial, ¿qué le pediría desde su lugar? Bueno, el problema ahora es que está en el ambiente judicial. No sé hasta qué punto la legislatura, el poder hoy en día puede actuar. Nosotros la urgencia que tenemos es que se libera y se normaliza el cambio de uso de suelo. Ese es lo más importante no solo para el productor agropecuario, sino también para el productor forestal y la sociedad en general, para los empleos que dependen de eso. En cuanto a la legislatura, uno podría decir, bueno, podríamos acompañar el uso de suelo cuando se libera de políticas, digamos, que ayudan al productor a entrar en una nueva forma de producir. Hoy en día estamos hablando de agricultura regenerativa, de ganadería regenerativa, y es un cambio total de paradigma. No es que dejamos por atrás la agricultura de hace unos años atrás, sino que la mejoramos. Esa agricultura, esa ganadería, con los conocimientos que teníamos hace 20 años, solucionaron problemas, permitieron producir más. Hoy en día lo que tenemos que hacer, y lo que algunos productores, junto con, como lo decía Gonzalo, APRESID, el INTA y alguna organización como Proyunga y TNC, están midiendo el impacto y cómo producir, cómo mitigar el impacto de la agricultura y de la ganadería sobre los suelos, sobre el ambiente, y conservando siempre un hábito natural. Eso es muy importante también. Yo creo que tenemos que trabajar en eso y controlar, por supuesto, castigar el que hace mal, pero acompañar, ayudar al productor, más que todo el productor mediano, que lo que se viene perfilando son la trazabilidad de los productos agropecuarios, a donde nos piden, ¿no es cierto?, el origen, cómo ha sido producido, qué impacto tiene sobre el medio ambiente, y a lo mejor hay empresas como Luis de Fus, por ejemplo, que están trabajando en el centro de la provincia sobre una superficie de 10.000 hectáreas, 80 productores, sobre la trazabilidad, con protocolo para producir. El problema es que los productores medianos acá, si no nos unimos, no tenemos volumen. Entonces, tenemos que nosotros unirnos, pero ¿por qué no el Ministerio de la Producción? Uno es un poco una idea utópica, pero ¿por qué no tener un sello de producción del algodón chaqueño, de la carne chaqueña, ¿no es cierto?, de grano chaqueño, bajo ciertas normas de conservación y norma productiva? Lo que pasa que también hay que entender que el sistema regenerativo ataca el problema antes que empieza, no ataca el efecto del problema, lo que veníamos hasta ahora haciendo, es decir, tenemos una maleza y ¿qué es lo que hacemos? Fumigamos, ¿no es cierto? Tenemos problemas, como decía Gonzalo, de exceso hídrico en alguna zona y ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, tratamos de canalizar, tratamos de hacer terraza, curva de nivel, que son tecnologías muy buenas, pero antes nosotros como productor tenemos que entender que el reservorio más grande que tenemos es nuestro suelo, y si lo usamos mal podemos pasar de una capacidad de infiltración de 50, 60, 80 milímetros por hora a una capacidad de infiltración de 3, 4 milímetros por hora. Entonces eso genera problemas en el campo del productor, genera problemas en los caminos vecinales, genera problemas en los pueblos que están más abajo. Y bueno, y esa agricultura regenerativa, esa ganadería regenerativa, es lo que están proponiendo, evitar los problemas. Creo que bueno, habría que dar a conocer eso,
y a la sociedad y bueno, a todo el extracto que tiene responsabilidad en la provincia. Usted dijo algo recién, castigar a las personas que hacen mal. ¿Quiénes son los que están haciendo mal? ¿Quiénes están haciendo este daño? Yo no lo puedo nombrar. ¿Por qué? Bueno, primero que no conozco todo el mundo y primero que me parece que no es el hábito en público de decir quién hace mal, quién hace. Creo que, bueno, hay instrumento para saber quién hace mal, quién hace bien la cosa. Y el instrumento que podríamos agregar en política provincial es justamente eso. No controlar para ver si hace solamente mal, sino que controlar para ayudar a un proceso de certificación productivo bajo cierta norma de conservación de ambiente natural, cierta norma productiva en agricultura, cierta norma productiva en ganadería y acceder a mercado especializado, ¿no es cierto?, con más valor. Me parece que ahí tenemos que apuntar. Bueno, te quiero responder a eso de que vos decís quién hace bien y quién hace mal. Es muy difícil cuando se terminan las reglas, cuando no hay contención en las inversiones, proyección en lo que podés hacer y lo que no podés hacer, decir quién es bueno y quién es malo, ¿viste? Porque es lo que dije al principio, te prohíben el uso de tu propiedad. Y encima se ve como que va a haber una prohibición que va a ser para siempre, como que esto no tiene arreglo y realmente los dueños de los campos piensan que es su última oportunidad. Entonces, yo no podría decir que ese hombre es malo porque invierte en el Chaco. El problema es que ese hombre no tiene reglas claras para hacer las cosas bien. Y realmente la pelota quedó en la justicia. Lamentablemente es así. La justicia no puede llevar claridad, no puede reunirnos, no por soberbia, pero a los que más o menos entendemos del tema para, no sé, explicar de qué estamos hablando. Y sí, se deja llevar muchas veces por este miedo que inculcan a que se va a destrozar todo, va a morir todo. Y yo quería aclarar algo de lo que dijo él cuando se inició todo este tema del ordenamiento territorial, y me quiero remitir al 2008, cuando se hizo el primer ordenamiento territorial en la provincia del Chaco. La provincia del Chaco no tenía muy claro qué era el ordenamiento territorial. Y se creyó que en las zonas amarillas iba a venir muchos fondos para ayudar a la provincia. Y se dibujó lo más que se pudo de amarillo, sin ningún criterio técnico. Y si ustedes ven el mapa original, ven rayas que nadie entiende por qué fueron. Y nosotros lamentablemente partimos de ese mapa, porque ese mapa te dice que eso, modificarlo para corregirlo, es ir contra el ambiente, porque ya eso quedó así. Por eso que yo digo que la ley nacional va a tener que ser revista, reveída, no sé, porque nosotros tenemos un Chaco que bien ordenado, haciendo las cosas bien, tiene una capacidad productiva que es el doble o el triple de la que tenemos hoy. Entonces una cosa es Chaco con 1.500 hectáreas desmontadas y otra cosa es Chaco con, 1,5 millones, con 2 millones o 2,5 millones bien manejadas, la capacidad productiva es otra. Sin embargo, tenemos territorios inmensos, totalmente improductivos, que ni siquiera se lo dejan trabajar a los aborígenes. Yo he trabajado con los aborígenes y cuando vos le enseñás a trabajar, se ponen a trabajar dentro de sus limitaciones o hacen convenios con gente que sabe y comienza un sistema virtuoso de trabajo. Pero estamos acá le dieron la reserva grande, 300.000 hectáreas en impenetrable a las 3 etnias que ni siquiera hablan el mismo idioma y están peleando porque si el título es uno o son 3 títulos y los tienen que no se les deja hacer nada. Y bueno, creo que hay mucho para hacer. Esas leyes que son tan fundamentales tienen que poderse se pueden rever. No creo que podamos desarrollarnos con estas leyes.
algo para agregar. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Allí hay un señor. Vamos a compartir. Hola, buenas tardes. Lucas Vicentini, ingeniero agrónomo. Me autodeclaro desarrollista de la nueva frontera agropecuaria del Chaco. Solamente agregar que la ley nacional tiene un principio que es el principio de no regresión. Entonces, y volviendo a las palabras que decía el ingeniero López hace un ratito, es muy difícil con un mapa original, a mi punto de vista, mal hecho o mal dimensionado, trabajar sobre ese mapa como base. Si uno se pone a mirar geográficamente, el Chaco está en el medio de Formosa, Salta y Santiago del Estero. Alrededor tienen otro criterio de OTBN, de manejo de bosques. Salvo que alguien me explique que los suelos o la pluviometría del Chaco, que está geográficamente en el medio de eso, de esas provincias, incluso si quieren, vamos al Chaco paraguayo, que tiene el mismo criterio pluviométrico, los mismos tipos, el mismo ambiente. Definitivamente en el 2006 o el 2008, 2006 la ley nacional, 2008 el OTBN inicial, estaba mal dimensionado. Incluso haríamos un mea culpa los que estuvimos en ese momento haciendo y dimensionando ese primer mapa, pero nada puede ser fijo y hoy estamos a 20 años de esa primer ley. Seguramente con lo dinámico que es el sector y con lo dinámico que es la tecnología que se aplica al sector, esos suelos y ese Chaco es muy productivo y hoy está pintado de amarillo y aparentemente, como tal cual está la ley, no se lo podría atacar por ese principio de no regresión. No sé si se entendió. Bueno, también el principio de no regresión es discutible. No es taxativamente si vos tenías 1.000.000 de hectáreas en verde, no podés tener 1.200.000 y pasar a marea. Lo que hizo Salta, perdón, al revés, lo que hizo Salta es muy interesante y un ordenamiento territorial, como dijo hoy, a 5 años. O sea, 5 años tardó en hacer su ordenamiento territorial. Imagínense que tiene que ya empezar a hacer uno nuevo, si va a tardar 5 años nuevamente, donde habla un poco de esto que decís vos, de los tipos de suelos, que es uno de los 10 criterios que se toma en la mesa técnica, en los mapas técnicos, para evaluar si puede ser verde o tendría que ser. Uno de los criterios son 10, digamos, después se junta en una polinómica todo. Nosotros estamos trabajando en ver si esos suelos con el INTA, muchos son, en esa área son suelo 6 o suelo 4, más ganadero que agrícola. Sabemos que la tecnología en producción agrícola avanzó muchísimo y estamos trabajando en modelos de post-desmonte que debería hacer el productor para estabilizar ese suelo y que ese suelo en esos 4 o 5 años no vuelva a degradarse y tengamos que nuevamente plantar árboles ahí para estabilizar el suelo, o sea, volver para atrás de vuelta. Entonces, en eso estamos trabajando hoy con las entidades para que nos ayuden, porque nosotros no tenemos la vaca, no somos lo que decidimos cómo hacer, sino están las áreas técnicas, están estas asociaciones que tienen mucha práctica, son productores y bueno, nos están ayudando a armar ese manejo de suelo y agua, esa sucesión de cultivos post-desmonte que deberíamos o que deberían hacer los que desarrollan campo como vos para estabilizar ese suelo. La desertificación que está ocurriendo en el Chaco, o sea, es un hecho, es real. Sabemos que suelos antes de acá, de la Ruta 16 hacia el sur, eran muy productivos y hoy no producen mucho menos que años atrás con la misma pluviometría. Infiltra menos agua. Nosotros tenemos un tanque de agua abajo del suelo que no lo podemos aprovechar porque el agua que cae escurre. Y bueno, queremos esos suelos, ahora van a tener que hacer procesos de
de mejoramiento para volverlo a ser productivo que eran antes, solo clases de suelos 2 o 3 que hoy tienen problemas de salinidad, problemas de infiltración y bueno, a eso es lo que no queremos que suceda con esos suelos. Y con respecto al área amarilla, eso sale de la discusión, sabemos que, bueno, Salta no hizo muy bien las cosas anteriormente, no digamos que por ahí son suelos agrícolas donde no lo son, donde tienen problemas también de este tipo. Y bueno, también tuvieron los menonitas problemas que empezaron a adaptar, digamos, no queremos caer en los mismos errores. Hoy tenemos la responsabilidad del Ministerio de la Producción de trabajar con las áreas técnicas de INTA, de APRESID, de institución CREA, para que ellos aporten también sus ensayos, aporten su experiencia para poder hacer un ordenamiento. Y esto que lo vuelvo a repetir es clave, el manejo de suelo y agua, que también va a ser clave también para la aprobación, digamos, y no solo aprobamos el manejo de suelo y agua tal cual nos presenta, sino va a haber un seguimiento, que lo que escribieron se cumpla para poder proteger los suelos, porque la provincia también es responsable de esa aprobación de esos cambios de suelo. Y ese seguimiento de lo que uno escribe, obviamente que hay variabilidad climática, lo cumpla el mayormente posible. Bueno, quería agradecerles primero, porque es el ministro, nomás le voy a dar, no, mentira. No, pero, perdón, voy a aclarar solamente dos cositas. Saludo a todos, ¿no? Coincido con lo que se dijo acá. La Organización de Abogados Ambientalistas no tiene domicilio, no tiene personería jurídica, es un ente que se maneja a través de los medios de comunicación. Yo todavía no puedo notificar las cartas de documentos, ando buscando los domicilios, y eso que usé los domicilios que ellos fijaron en la justicia. No es que yo busqué los que ellos, como abogados independientes, tienen en distintos lugares del país. Y eso es bueno que se sepa. Eso demuestra, ¿no es cierto?, la seriedad o no de una institución y de una entidad. Otra cuestión, también quiero aclarar que hay que saber diferenciar entre esta gente disfrazada de abogados ambientalistas que obviamente intervienen en este tipo de procesos, de las fundaciones que sí tienen personería jurídica, que sí trabajan en el Chaco, como muchas de las cuales se dijo acá, Proyungas, Vida Silvestre, Chaco Seco, TNC, que indudablemente tienden a proteger la biodiversidad, trabajan bajo los parámetros de la ley de presupuesto mínimo y la ley de bosque, y que entienden, ¿no es cierto?, que hay que buscar un equilibrio. A ella mis respetos. No hacía otras asociaciones que firmaron junto con los abogados ambientalistas, que no las conocemos, que nunca pasaron por el Chaco ni la región. Es más, no lo tomen a mal, pero hay hasta fundaciones y entidades que, qué sé yo, más allá de la importancia que seguramente cuidarán, no sé, la hormiga alrededor del obelisco, y vienen a opinar, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra región y lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, sin desmerecer a la hormiga, ¿no?, que para mí es muy importante. Y la otra cosa que quiero aclarar es con respecto al ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, que tuvo un amparo, una medida cautelar, que fue aprobado, como aquí también se dijo, gracias al muy buen trabajo que hicieron nuestros legisladores, al muy buen trabajo que hicieron los técnicos, al muy buen trabajo que hizo el senador Zimmerman también, y a la muy buena estrategia que tuvimos entre todos de lograr, ¿no es cierto?, que de nación se nos pueda aprobar. Pero que indudablemente tenía una cautelar, una medida judicial que venció ahora en agosto, creo que el 19. En ese interín aparece la incompetencia de la jueza que logra mostrarse como incompetente después de haber trabajado mucho tiempo esta situación. Bueno, ahora como parece que hay otros intereses, me declaro incompetente y está bien. Esa pelada, es decir, el ordenamiento territorial venció porque estaba sujeto justamente
a la aprobación del ordenamiento territorial, se declara incompetente y va a la Cámara Federal. Acá hay un error que creo lo habrá explicado Gonzalo, lo habrán explicado todos. Es como hay una confusión entre lo que ellos llaman la mafia de monte y lo que es el ordenamiento territorial y el aprovechamiento. Y eso confunde un poco. Es decir, no están las cosas separadas. Pero para informar y terminar, que era lo que quería hacer y decir, que el ordenamiento, la cautelar, sigue firme, entre comillas, porque la Nerian Perge, la jueza, se declara incompetente, pero me comunica a mí, Ministerio de la Producción, que me abstenga de hacer permiso de uso del suelo y también sí aclara que cualquier cuestión que se produzca tiene que ver con lo administrativo. Esa disposición nueva de la jueza es apelada, está en la Cámara, está a resolución creo que en los próximos días, es decir, tuvimos que contestar algunas cuestiones el viernes y vamos a ver qué pasa la semana. Probablemente la Cámara, como viene la mano y como que ya no hay más argumento, ratifique que efectivamente es incompetente la jueza y probablemente allí eso termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, seguiremos delatando una situación que a todos nos preocupa. Habrá que trabajar después sobre la Corte Suprema para ver cómo resolvemos definitivamente este tema. No sé si se entendió, simplemente quería agregar estas cosas. Gracias. Gracias, ministro. Bueno, para ir cerrando, en primer lugar agradecer, a ver, ¿seguimos? Sí, ahí está el micrófono. El costo económico de todo esto lo tenemos los chaqueños. Seguro. No, nadie más. Seguro. Bueno, ahora sí, puedo cerrar. Agradecerles a todos por el respeto y por estar aquí para terminar con este excelente panel. Agradecer a la gente de Agronea, a la familia Alegre por haberme convocado para esto. Un orgullo para mí. Y bueno, a ustedes muchas gracias también por el respeto hacia mí y espero haber estado a la altura de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos y le damos un fuerte aplauso a ellos que son los principales.